Muy buenas noches, estudiantes de segundo grado de secundaria. Vamos a empezar el curso de sociales hablando de un tema muy importante para nosotros como peruanos, que es conocer las culturas preincas. ¿Cuál es su valor histórico y cuál es su importancia para nosotros? Vamos a conocer en este caso las culturas. Vamos a empezar conociendo la cultura chavín. ¿Ya? Luego vamos a conocer la cultura Paracas, la cultura Nazca, ¿ya? La cultura Mochica, ¿no? La cultura Chimú y la cultura Tiahuanaco, ¿ya? Empezamos la diapositiva donde nos habla de la cultura chavín. A ver, en la cultura chavín, acá hay dos puntos importantes que debemos comprender y entender bien. ¿Dónde se ubicó la cultura chavín? ¿Quién lo descubrió y en qué año? Puntos, a veces preguntas claves que también como cultura general es importante conocer. La ubicación geográfica, en este caso de la cultura chavín, está ubicada en el distrito de Chavín de Huántaro, provincia de Huari, departamento de Ancash, en la Sierra Norte del Perú. Ahí se ubica la cultura chavín, ¿ya? ¿Quién fue el descubridor? El arqueólogo peruano Julio César Tello, ¿no? O también conocido como Julio C. Tello. ¿En qué año? En el año 1919, ¿no? Entonces, datos importantísimos: dónde se ubica, quién lo descubre, ¿ya? Luego, correspondiente también a la cultura chavín, vamos a ver por qué puntos más se le conoce a cultura chavín. Tenemos las construcciones. Tenemos ahí el templo de Chavín de Huántar y el castillo de Chavín, ¿ya? Dos construcciones muy importantes de esta cultura que nosotros debemos conocer, o de repente alguien de ustedes ya conoce porque ha viajado, ¿no? A hacer turismo. Entonces, estamos recordando. Pero si no lo conocemos, podamos entender pues acá dos puntos importantes, ¿no? Conocer el templo de Chavín de Huántar y el castillo de Chavín. Si en algún momento hacen turismo, ya saben dónde ir. En cuanto a las esculturas, esto es importante entender. ¿Por qué? Aquí vamos a distinguir y conocer los dioses de piedra y las cabezas clavas. La cultura chavín, en el aspecto de las esculturas, se conoce o se ve el tema de los dioses de piedra y las cabezas clavas. Ahora, ¿cuántos dioses de piedra tenía la cultura chavín? 3. ¿Quiénes eran? El obelisco Tello, la estela Raimonde y el lanzón monolítico. Ah, qué interesante, profesor. Entonces, si en una futura pregunta de examen podría venir, ¿no? ¿Cuántos dioses de piedra tenía la cultura chavín? ¿Y quiénes fueron? Entonces ustedes van a decir, ¿no? Ah, tenían 3 dioses. ¿Quiénes eran? El obelisco Tello, estela Raimonde y el lanzón monolítico. Y también tenía las cabezas clavas, rostros de eh, parte humana, parte bestia, que pues ponían como decoración, ¿no? A las construcciones. Ya, acá hasta ahí estamos entendiendo esos puntos y espero que quede claro, ¿no? Para más adelante en alguna pregunta puedan responder. En cuanto a la cerámica chavín, podemos observar las siguientes formas que tiene ahí. Pero lo más importante de esto es que nosotros
vamos a distinguir su cerámica que era monócroma. Quiere decir un solo color, el cual pues tenía un predominio del color gris. O sea que aquí no vas a ver pues cerámicas de diferentes colores, como de repente en otras culturas haya podido existir. Simplemente era un solo color, ¿no? También era de repente diseños muy impresionantes, pero no tenía mucho color en ese aspecto. ¿Ya? A ver, antes de continuar este punto, porque ya estamos entrando a la cultura Paracas, recordemos que solamente estamos haciendo un extracto de cada cultura, porque si trataríamos más a profundidad el tema, sería mucho más extenso. Acá tenemos la cultura Paracas. ¿Dónde se ubica la cultura Paracas? En el departamento de Ica, en la península de Paracas, 300 kilómetros al sur de Lima. ¿Quiénes descubren la cultura Paracas? Tenemos ahí la presencia del arqueólogo peruano Julio Cetello y Toribio Mejía. ¿En qué año? 1925. Punto importante, ¿no? ¿Dónde se ubican? Y quiénes son los artífices, los descubridores de esta cultura. Ya, eso hay que entender y comprender, ¿no? En cuanto a la cultura Paracas también, vamos a ver acá por qué más se le conoce. Tenemos acá dos periodos o fases. El periodo o fase de la caverna y el periodo fase de la necrópolis. Esto, ¿qué cosa era específicamente? Es la forma como eran los entierros, especialmente en esa cultura de Paracas. Ahí pueden ver ustedes en la imagen cuando era por cavernas o cuando era por necrópolis, ¿no? Cómo se hacían los entierros. Entonces, también por esa forma de cómo se enterraba a sus muertos en esa época, se le conoce bastante a la cultura Paracas. En cuanto a la textilería de la cultura Paracas, podemos observar que sus diseños principalmente eran mantos ceremoniales con figuras de sus dioses de la época. Tenía mucha presencia de la parte divina, ¿no? Ustedes saben que cada cultura tenía sus propios dioses, en este caso, así como Chavín, Paracas también. Entonces todo lo que es la textilería tenía pues diseños alusivos a los dioses principales de esa cultura. Y hoy en día el diseño pues lo encontramos del textil de Paracas en los museos, ¿no? En cuanto a la cerámica, acá vamos a ver también algo importante de Paracas. Ya, aquí vamos a conocer también el tema de la momificación. Vamos a conocer también las trepanaciones craneanas, las deformaciones. La cultura Paracas se conoce por eso. Se dice que ellos deformaban los cráneos eh, desde pequeños para que tengan una forma diferente a los demás, un poco alargadas, ¿no? Bueno, si es que lo agarran pues un bebito, empiezan a manipular su cabeza, pues a la fuerza va a deformarse, ¿no? Entonces ellos tenían esa concepción de cómo querían que sea pues sus cabezas de la población de esa época. Trepanaciones. Ellos también conocían la técnica de la cirugía, lo que hoy en día se utiliza en la medicina, ¿no? Ellos lo conocían, lo sabían. Entonces es importante resaltar y conocer todos esos puntos.
Muy bien. Hasta aquí estamos conociendo dos culturas principales. Antes de continuar con los que están presentes, vamos a hacer una retroalimentación y hacer las consultas respectivas, ¿ya? Para ver cómo estamos en... Muy bien. Estamos viendo las culturas importantes de aquí. Ahora vamos a ver la cultura Nazca. La cultura Nazca también, según su ubicación geográfica, está ubicado eh, en Ica, especialmente en el valle del Río Grande, en Nazca, departamento de Ica, ¿no? El descubridor fue el estudioso alemán Federico Max Uhle. ¿En qué año? En 1901. Ya, entonces acá importante es entender dónde se ubica y quién lo ha descubierto, ¿no? Ahora, también la cultura nazca es muy importante. ¿Por qué? Por estos dos puntos que están viendo la imagen. La famosa línea de Nazca y los pozos de agua. Ahí, por ejemplo, en el lado izquierdo ustedes observan una serie de dibujos que se conocen como línea de Nazca que están en el desierto, ¿no? Que a simple vista cuando llegas ahí no ves, pero de distancia sí ves los diseños. ¿Y quién ha descubierto? Ahí está la fotografía, a ver, ¿quién conoce cómo se llama esa señora que está ahí? La que descubre, digamos, la línea de Nazca. Una cosa es que descubran la cultura de Nazca, otra cosa es descubierta las líneas, ¿no? La cultura y las líneas son diferentes. Están en el mismo lugar, pero fueron descubiertos en diferentes etapas, ¿no? La que ustedes observan ahí, la imagen se llama María Reich. Ella descubre la línea de Nazca, ¿ya? Y tenemos ahí los pozos de agua. Esta cultura nazca se le conoce por su técnica o el empleo de la tecnología de esa época de cómo extraer agua del subsuelo o cómo poder conservarlo, digamos, cuando llovía. Tenían unos pozos especiales que ellos lo construían para conservar el agua en tiempo de invierno, y cuando llegaba el verano tenían agua permanente. O también esto sirve como está ubicado, digamos, a las riberas de la costa, eh, al cavar pozos a profundidades, el agua va a filtrar de abajo, ¿no? Va a salir el agua del subsuelo. Entonces también ellos hacían eso. Esa técnica hasta hoy en día se mantiene. Por ejemplo, si ustedes de repente usted mismo tienen, ¿no?, pozos en sus casas, todas las personas que viven a la ribera del río, cerca del río, ¿no? Rímac, eh, han construido sus pozos de agua y de ahí extraen el agua y toman, ¿no? Claro, haciendo su tratamiento, todo, pero es un pozo que se filtra el agua del subsuelo, del río. Claro, ya no viene contaminado, está limpio, ¿no? Entonces, eh, sirve para el consumo y ya pues no le cuesta nada. Entonces, ese conocimiento hasta hoy en día se sigue aplicando, ¿no? Existen todavía lugares de las casas donde tienen sus pozos de agua. Ellos pues no consumen de seda paz, ¿no? Tranquilos están con su pozo de agua. Claro, hay que hacer su mantenimiento, sus curaciones, pero en ese aspecto tienen un ahorro, ¿no? Ahora, la cultura nazca también se le conoce por el tipo de cerámica polícroma, donde ya observan colores, a diferencia de las culturas anteriores, que no tenían muchos colores, ¿no? Ahora, también
la cabeza de trofeo. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que en esa época la cultura nazca, eh, bueno, como toda cultura siempre existe, pues, guerras, conquistas, ¿no? Hasta hoy en día se da eso. Entonces, ¿qué hacían los Nazca? Cuando ellos conquistaban un pueblo, ¿no? O derrotaban a su enemigo, ellos cortaban la cabeza del enemigo, lo conservaban, lo hacían secar y ese era su trofeo. Ah, entonces se parecía así como hoy en día, que los deportistas compiten en un campeonato, en unas olimpiadas y se ganan su copa, y están contentos. En esa época también, pero no había competencia olimpiadas. Simplemente el más fuerte, digamos, derrotaba al enemigo, cortaba su cabeza y eso lo hacía secar y eso era su trofeo. Se dice que cuanto más cabezas tenía, ¿no? Ana Chávez, buenas noches, ¿no? Se dice que cuanto más cabezas tenía el guerrero, era más respetado por su entorno. Es como hoy en día, ¿no? El deportista que tiene más copas o más campeonatos ganados, se le respeta, ¿no? En esa época también, el guerrero de esa época, de esa cultura, que tenía más cabezas ganadas, secadas, ¿no? Era respetado. Ya, entonces se le conoce también a los Nazca por eso. Hasta ahí hemos concluido el resumen de la cultura Nazca. Ahora vamos a entrar a conocer la cultura mochica. Esto es importante también conocer. La cultura mochica se ubica geográficamente al norte del Perú, especialmente en La Libertad, en los valles de Moche, Saña, La Leche, Guarmey y Chicama. ¿Quién fue el descubridor? Federico Maxwell, año 1901. Puntos claves para las preguntas. ¿Ya? ¿Dónde está ubicado y quién lo descubre? En cuanto a la cultura moche, ellos empiezan a trabajar lo que es la escultura, cerámica que tiene forma de escultura. También ellos empiezan a dominar y a conocer la metalurgia. Hacen los primeros trabajos de adornos de oro, conocen pues la técnica de blandar los metales, ¿no? De fundir, todos esos detalles. Eso hacen la cultura mochica. Empiezan a hacer sus primeros adornos, sus decoraciones. Y también la cultura mochica es conocida por esto de acá. Acá tenemos los gobernantes más importantes de los moches, ¿no? ¿Quiénes están ahí? El señor de Zipán y la señora de Cao. Entre los templos tenemos y palacios, la Huaca de la Luna, la Huaca del Sol y la Huaca Rajada. Importantes puntos y sitios turísticos de la cultura mochica. Alguien de repente ha tenido la posibilidad o la oportunidad de ir a conocer estos lugares, excelente. Y si no, vayan y visiten, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los gobernantes más importantes de la cultura mochica? Dos. ¿Quiénes son? Señor de Zipán y la señora de Cao. En cuanto a sus templos, la Huaca de la Luna, Huaca del Sol y la Huaca Rajada. Anotando siempre. Luego tenemos acá la cultura chimú. Qué coincidencia que también se ubica en el mismo lugar. La Libertad, Valle de Moche, ¿no? ¿Quién fue el descubridor? Federico Maxwell también. ¿Ve? Dos culturas que se ubican en el mismo lugar. La cultura chimú
en cuanto a su cerámica, por ejemplo, tiene lo que se colores, un solo color ahí, están observando, ¿no? El negro y el gris. Y ellos también conocen el dominio de la metalurgia. ¿Qué cosa quiere decir? Que ellos empiezan a blandir, a hacer adornos, decoraciones de lo que corresponde el oro, ¿no? Hasta hoy en día ustedes pueden visualizar. ¿Por qué? Porque los gobernantes, si ustedes han visto las noticias, han conocido que los encontraban, pues, ¿no? Con unas decoraciones de oro, pulseras, collares, ¿no? Todo de oro, porque eran los gobernantes máximos de la cultura chimú, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos aquí la cultura chimú, puntos importantes. La ciudad de Barro y Chanchán. Si alguien ha tenido la oportunidad de visitar Chanchán, es un lugar turístico muy importante. También la forma como ellos desarrollaban la agricultura y la pesca, cómo cultivaban sus productos y cómo extraían, digamos, los recursos marítimos, ¿no? En este caso, cómo se dedicaban a la pesca. Eso que están viendo ahí, por ejemplo, se llama las totoras, ¿no? Que son pequeños eh, balsas construidos, ¿no? Del material que justo extraen de esa zona, pues, ¿ya? Como son como botes, pero ellos lo fabrican, ¿no? De un material que sale, tipo caña, ¿no? Ellos empiezan a construir, ¿ya? Entonces hasta ahí estamos conociendo varias culturas. Ya antes de continuar a ver estos puntos importantes, vamos a ver cómo hemos ido entendiendo, porque es importante también ver de qué forma estamos comprendiendo para que no tengamos inconvenientes más adelante.